¿Qué diremos ahora? ¿Que terminando la obligación para con los levitas nos olvidaremos del huérfano, viuda y extranjero? De ninguna manera. Vienes de entenderse Hebreos 10, 23 al 24. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero en ninguna manera nos enseña que debemos darlo a los pastores. Para ellos menciona un salario más, no diezmos. Si bien hoy en día dentro de los templos cristianos y otras doctrinas enseñan el diezmo y las ofrendas, diezmo ellos lo manejan como el sueldo del pastor, que entre más congregantes mayor ingreso. Una pregunta, ¿les da un buen beneficio a las multitudes? Otra pregunta, ¿por qué ellos tienen propiedades? Un comentario de un congregante que se entristecía con el diezmo y me dijo, ¿acaso el pastor come lo mismo que yo como? No contestemos las preguntas, mejor vamos a meditarlas. La ofrenda es para el mantenimiento supuestamente del templo, luz, agua, renta, etc. Citando las escrituras, como lo hemos hecho anteriormente, ¿estas estructuras tienen algún parecido a lo antes estudiado? De ninguna manera. Si bien estos lugares y estos siervos necesitan el sustento para seguir adelante con las obras, no es la manera correcta maldiciendo a la iglesia por medio del profeta Malaquías y afirmando por medio de Mateo capítulo 23 versículo 23. En este pasaje nuestro Señor Jesucristo les habla a los de la ley, mas no a los de la gracia, como antes vimos el nuevo pacto, ¿cierto? Una cita más, Mateo 22:15, la cuestión del tributo. Los fariseos querían hacer caer al Señor preguntándole si era permitido dar tributo a César. Jesús les preguntó, ¿por qué me tientan, hipócritas? Sabía su intención, les pidió una moneda y les preguntó de quién es la imagen. Y contestaron, de César. Y dijo, denle a César lo que es de él, pues tiene su cara, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Ahora bien, si lo que quieren es enlazar con los diezmos, es de entenderse que volvemos al mismo punto. Sería mantenernos bajo antiguo pacto y negar el nuevo, es decir, a Jesucristo. Al día de hoy, lobos rapaces lo ocupan no para proveer al necesitado, como huérfano, viuda, extranjero, sino para enriquecerse maldiciendo a la iglesia, infundiéndoles temor, como si fuera de parte de Dios. Malaquías, no pierdan de vista que hablaba al pueblo judío y bajo la ley, mas no bajo la gracia. ¿Acaso no entendemos que lo que el maestro quería mostrarnos era misericordia hacia nuestro prójimo? Eso nos lo menciona en el Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo 7. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. No pierdan de vista que se refiere a tributo a Dios, invalidando el mandato de Dios para guardar sus tradiciones, cumpliendo con Dios, supuestamente ellos, y olvidándose de sus padres. Ahora nosotros hacemos exactamente lo mismo. Creemos que cumpliendo con un diezmo, le cumplimos a Dios y nos olvidamos de la necesidad de nuestro prójimo. Pero bien, la Escritura establece vivir del Evangelio. Primer carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13 al 14. Y primer carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Pero de lo anterior hay respaldo de estas dos citas de cómo debe de ser para continuar la obra y ese servicio, es decir, ese derecho, no mediante maldiciones. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 10 versículo 9. Jesús da indicaciones específicas. No te preocupes por dinero en tu bolsa. Antes usaban cintos, como lo menciona, ni de alforja, es decir, provisión de los comestibles necesarios para el camino, ni de ropa, ni de zapatos, ni de bordón, es decir, bastón o palo o un guía, porque el que trabaja, por decir obrero, es digno de su alimento. Pero en verdad no encuentro dónde habla de diezmos, donde nos habla de las estructuras que nos enseñan. Otra cita es Lucas capítulo 10 versículo 7, dice, comiendo y bebiendo lo que te den, donde entres y te reciban, come lo que te pongan en la mesa, y cumple el Evangelio. Esto es semejante a la tarea de los levitas. Dice la Escritura, salario con el cual no pueden enriquecerse. El apóstol Pablo le explica a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6 versículo 5, piedad y contentamiento. El apóstol nos muestra que debemos contentarnos con el vestido y la comida para no caer en el lazo del enemigo, en codicias y haciéndonos necios, dañando a la congregación, ya que eso atrae destrucción y perdición. El amor al dinero
te extravía de la fe. Fuimos advertidos de falsos maestros y falsos profetas por el apóstol Pedro, y eso lo vemos en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Y qué hacer? ¿Dónde queda el huérfano, la viuda y el extranjero? Como ministros de un nuevo pacto, este es nuestro deber como hijos de Dios. Y esto es por último. Vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31, que es el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Que en su grande misericordia nuestro Señor nos libre del lazo del enemigo, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder de su Espíritu sea con cada uno de ustedes. Amén.